Señora Primera Dama, bienvenida a Sin Filtros de nuevo. Muchas gracias por la invitación. En la anterior oportunidad, como evidentemente acompañando a su esposo en esa campaña tan ardua que tenían, en esta oportunidad es un gusto tenerla como Primera Dama. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo han sido estos primeros meses? Han sido muy intensos, han sido de muchísimo trabajo, cosa que ya lo sabíamos, o sea, no es que nos ha tomado por sorpresa, eso era algo para lo que estábamos preparados, pero sí han sido intensos, ha sido de muchísimo trabajo. Queremos realmente dar resultados, estamos comprometidos con la ciudadanía en dar resultados y tenemos muy claro que 4 años realmente es poco tiempo y que no hay día que se pueda desperdiciar. Entonces, bajo ese sentido de urgencia sana, queremos seguir con paso firme, pero con el acelerador puesto todo lo que podamos desde el inicio y así lo hemos hecho. Es que usted es Primera Dama, es mamá, esposa. Y por supuesto, el resto de su familia también merece atención, hija, en fin. ¿Cómo hace para dividirse en tantos escenarios? Eso es uno de los mayores retos. Justamente hoy, bueno, te comentaba fuera de cámara que hoy mismo me enteré que tenía que estar en la pura mañana en una actividad del kinder de mi hijo y a veces la verdad es que con las agendas tan intensas que tenemos se pueden traslapar cosas. Yo procuro y Carlos también ser muy responsables con también de nuestra responsabilidad como papás, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tomamos la decisión que eso es algo que no se nos puede caer. Pero bueno, si nos pasan estas cosas, que nos damos cuenta a última hora que tenemos que mandar algo al kinder o que tenemos que salir corriendo. Yo creo que eso con toda honestidad no es particular nuestro, creo que eso es lo que viven la vasta mayoría de los padres y madres de familia, familiares que tienen a cargo niños, de que uno tiene que balancear la vida y a veces tiene pues estas sorpresas. Y entrando un poco más en el área de este lado, una de las primeras cosas que me sorprendió a mí y bueno, y al equipo de producción al entrar aquí es que este despacho cambió radicalmente a como siempre se utilizaba en anteriores administraciones. Y lo Estos, quisiera cambiar todavía más. No hemos terminado. ah, sí, me imagino, que era un despacho muy cliché. ¿Verdad? De una figura, y no quiero con esto ofender a ninguna primera dama anterior, pero muy de acompañamiento, de decoración, en casa presidencial. Esto es un centro de trabajo ahora. Sí, todavía nos falta algunas cositas para que termine de ser un centro de trabajo. Sí, nosotros lo que queríamos, y tal vez aquí a mí me gustaría rescatar que yo lo he dicho porque lo creo, eh, cada primera dama tiene una personalidad distinta, tiene también eh, un, un, una profesión distinta o Sí, un interés distinto. sí. Entonces, su espacio de trabajo también tiene que reflejar eso, tiene que reflejar a dónde va a poner el esfuerzo, a dónde va a poner sus tareas. Y en el caso nuestro, pues eso significaba o eso requería un espacio un poquito distinto, un espacio más de salas de reuniones, más que de una sala de conversación, un espacio donde pudiéramos reunirnos con equipos, tener presentaciones, revisar cronogramas, y entonces tuvimos que hacerle algunas modificaciones, sobre todo de mobiliario, para que se acomodara a esas Porque necesidades. a usted la nombraron la project manager, la prensa, la project manager del gobierno. O sea, es una primera dama, como usted me lo había ya anticipado, muy, muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Bueno, es que justamente yo lo que hacía o lo que hice por muchísimos, muchísimos años en el sector privado fue dirigir y gerenciar proyectos. Y es justo en donde yo con toda humildad le había dicho a Carlos que podía aportar. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo desde el despacho, dar seguimiento, ayudar con las coordinaciones, traer a los equipos para poder generar colaboraciones más fluidas. Muchas de los cuellos de botella en los procesos y muchas veces las cosas no pasan con la rapidez que uno quiere que pasen justamente porque la comunicación entre instituciones a veces no se da de la mejor manera. Mm. No porque los jerarcas no quieran, sino porque cada uno de ellos en su día a día tiene muchos problemas que resolver. Y si no hay un articulador que pueda ver el macro, que pueda ver la ruta de acción y decir, no, estamos atrasados con esto y traerlos a la mesa y ponerlos a colaborar,
los procesos a veces no se dan de esa manera. Entonces esa es básicamente nuestra tarea. Determinamos cuáles eran los proyectos, son los mismos proyectos que nosotros le dijimos a la ciudadanía que eran los que nos íbamos a involucrar desde la campaña. Y eso es lo que estamos haciendo y en efecto pues el despacho tenía que acomodarse un poquito a esa dinámica. ¿Cómo ha logrado entonces ver estos primeros encuentros, estas primeras reuniones, estas primeras coordinaciones? Hemos visto fotografías suyas donde desarrolla las mangas, donde la captan realmente en esa labor de mujer project manager, arquitecta, dirigiendo proyectos. Pues ha sido muy favorable. Yo creo que justamente más bien para los equipos de trabajo de los proyectos que nosotros estamos dando seguimiento y colaboración ha sido un valor agregado. Porque realmente hay un entendimiento del gabinete, más allá que digamos del despacho, sino de todo el gabinete, que estos esfuerzos son en equipo, que los podemos sacar. O sea, que esto realmente, por nuestra arquitectura institucional, tiene diferentes rectorías y las siguen teniendo. O sea, nosotros creemos firmemente en las rectorías, pero esas rectorías necesitan la colaboración del resto del equipo para que las cosas salgan adelante. Entonces, más bien, estos espacios de colaboración, de coordinación, de articulación, en donde nos ponemos de acuerdo, hacen que el gabinete y los jerarcas de los proyectos específicos se sientan acuerpados, no por el despacho solamente, sino por el resto de sus compañeros de gabinete. Entonces creo que ha sido bien recibido bajo esa visión. ¿Cuáles son los escollos más importantes que usted encuentra ahorita o retos, viendo hacia adelante con los proyectos que usted había marcado como prioritarios? Los tiempos. Estamos realmente intentando mejorar los tiempos de los procesos, o sea, los tiempos que tienen los procesos por los cuales nosotros de todas formas tenemos que pasar. Y esos tiempos los estamos intentando mejorar mediante esta coordinación y dándole dirección también a las instituciones de cuáles son las prioridades. Porque lo que le sucede también a todas las instituciones es que tienen una fila de necesidades, pero dentro de esas necesidades pueden estar necesidades prioritarias o pueden estar necesidades que no es que no sean importantes para alguien, pero tenemos que determinar como país cuáles son las que le afectan a la vasta mayoría de la población y generar tal vez una jerarquía o darle una prioridad a esos procesos. Entonces eso es lo que estamos intentando. ¿Y cuál sería entonces, si yo le preguntara, viendo que esa ruta crítica está complicada por 4 años, donde va a tener usted que generar acciones rápidas para que estas coordinaciones se den, cuáles serían los resultados que usted al día de hoy dice, esto sí lo vamos a lograr? Bueno, nosotros estamos optimistas y comprometidos con la ciudadanía de que nosotros vamos a dejar adjudicada la primera etapa del tren rápido de pasajeros en esta administración. Es un proceso complicado y nosotros también hemos dicho ante la ciudadanía que vamos a ir dando desde el INCOFER una comunicación de cómo van los avances. Este proceso es liderado por INCOFER, es apoyado en colaboración desde el despacho. Ese es uno de los primeros compromisos. El segundo compromiso que tenemos ante la ciudadanía es el hito que tenemos al 2021. En el proceso de renovación de contratos de concesión con el sector autobusero. Ahí hay un trabajo fuerte que estamos haciendo con ellos. Fuertísimo. Perdón que le interrumpa, pero con miras al 2021. Sí. Hay varios frentes, por así decirlo, que tenemos que trabajar en conjunto. Eso también lo estamos llevando adelante. Otro de los compromisos que tenemos es ciertas intervenciones en asentamientos humanos informales, sobre todo aquellos estratégicos porque tienen tal vez una complejidad particular y estratégica porque se conjugan ahí tal vez varias necesidades. La primera, evidentemente, intervenir, ayudarle a todas estas familias que están en asentamientos humanos informales, pero también que a veces algunos de esos asentamientos y entender y resolverle la situación a esas familias es necesaria para que otros proyectos de interés público también sucedan. O sea, muchos de esos asentamientos están en lugares en donde queremos también llevar un proyecto de interés público a la comunidad o a la provincia o al país y que es necesario
pues esta intervención. Entonces, esos son puntualmente algunas de las cosas más tangibles. Dentro de las cosas que tal vez son menos tangibles, pero en las que estamos trabajando muy fuerte también, es en la generación de políticas públicas para darle una diversidad de herramientas diversas, sobre todo financieras, a la ciudadanía, sobre todo aquella de clase media, para que tenga acceso a vivienda. Eso es importantísimo bajo el concepto de repoblamiento de las ciudades y de impedir que nos sigamos expandiendo dentro de esta mancha urbana en horizontal, donde realmente las familias lo que están buscando es una opción accesible de vivienda. Entonces estamos trabajando también muy fuerte en eso. Una política pública no es algo tan tangible, pero es algo que si lo logramos hacer, como yo estoy positiva de que vamos a dejar esas herramientas, va a generar un impacto grandísimo en la población. De todo lo que nos ha comentado, hay algunos peros que uno a través del tiempo ha visto desde la silla de ciudadano. Ya se lo había comentado en la anterior entrevista, los autobuseros tienen un poder muy fuerte político y tienen un lobby muy fuerte políticamente hablando. Los asentamientos desaparecen en algunas administraciones, pero reaparecen por necesidades o porque los mismos líderes de estos asentamientos los vuelven a restablecer. La flota vehicular en nuestro país crece a números abismales cada año. Si no, vaya y hable con las agencias de autos nuevos para que vea la cantidad de carros que venden. El costarricense no está tan interesado en montarse en un tren eléctrico. Tal vez el que sí usa el autobús y el que usa los trenes deteriorados del Incofer y peligrosos del Incofer lo quieran hacer. Pero lo cierto del caso es que nuestra ciudadanía tiene una idiosincrasia y se ha acostumbrado a estar montados en sus vehículos con su aire acondicionado y con su equipo de radio, ojalá por internet, los que más tengan accesibilidad a tenerlo. Y cuando usted le habla de trenes, no vuelven a verlo con muy buenos ojos. Con eso lo que quiero decirle, señora primera dama, es que usted se metió en un berenjenal. Bueno, yo pienso que también es tener el entendimiento de que los cambios que necesitamos hacer son de estructura, o sea, son de fondo y no de forma para realmente hacer un impacto y generar, desencadenar tal vez un proceso. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, pero creo que si logramos, por ejemplo, para la intervención de asentamientos humanos informales, no solamente intervenir estos puntuales, sino en esa intervención generar una metodología interinstitucional para poder intervenir asentamientos humanos, si esa metodología queda establecida, ya hay una herramienta para los gobiernos futuros de una intervención muchísimo más rápida y más fluida. Pero entonces estaríamos hablando de políticas para que los otros gobiernos las puedan utilizar, no es que necesariamente ustedes las van a poder aplicar. No, las vamos a aplicar y generando una metodología. Es que hay una manera de intervenir, por ejemplo, un asentamiento informal. Hay una y hay la integrada. Nosotros lo que queremos es generar una metodología. Dentro de ese proceso, que se podrían revisitar algunas leyes, es posible. Pero entonces dentro de esta metodología, esos son los puntos neurálgicos que nosotros tenemos que determinar y decirle a la ciudadanía, los vamos a intervenir y vamos a hacerlo mediante colaboración, mediante priorización, mediante trabajo en equipo. Pero esta ruta de acción hay que dejarla determinada y dejarla analizada y lista. Entonces, en eso también estamos trabajando. Creo que los cuellos de botella están en muchos casos ya vistos, ya sabemos cuáles son. Lo que hay que entender es cómo generar tal vez como una metodología y dejarla lista para el siguiente gobierno, para que eso realmente genere una herramienta. Eso con respecto a los asentamientos humanos informales. Con respecto al transporte público, yo estoy de acuerdo en que al día de hoy, para la gente sigue siendo una mejor opción tener su carro. Pero realmente yo soy optimista porque lo hemos visto en muchísimas otras sociedades y no deberíamos nosotros ser la excepción, siendo, creo yo, una ciudadanía en muchos casos hasta muchísimo más educada y en muchos casos creo que estamos listos como ciudadanía para eso. En el momento en que el hecho de que yo me monte en el sistema de transporte público sea más rápido, sea más eficiente, yo pueda ir revisando internet sin la preocupación de que voy a chocar porque me entró un WhatsApp, entonces voy a empezar a ver eso como una opción. Mientras esa opción yo no la tenga, yo entiendo, yo no critico al ciudadano que se enjarana con un préstamo para un carro, porque yo lo entiendo, pero yo sí creo que en el momento en que nosotros empecemos a generarle una opción atractiva
ya lo voy a pensar. Porque al final del día la mayoría de nuestras familias y la mayoría de nuestros ciudadanos para comprar un carro piden un préstamo. No, todos estamos enjaranados. Bueno, créame. Entonces sería una buena opción, pero es una buena opción en el tanto realmente sea una opción. En este momento la gente no lo ve como una opción, lo ve como una necesidad. Claro. Entonces, cuando empecemos a cambiar eso, yo sí creo que la gente va a empezar a transicionar hacia un sistema de transporte público. Ahora, eso es un proceso y el tren rápido de pasajeros solo no va a lograr ese objetivo. Lo tenemos que entender como un sistema integral de transporte público. ¿Qué más quisiera uno montarse en una bicicleta como lo hacen en los países nórdicos? ¿Qué más quisiera uno, evidentemente, utilizar el tren que sea eficiente para llegar al trabajo? Lo que pasa es que estamos en una geografía complicada en el Valle Central. Usted perfectamente lo sabe mejor que yo. Y la solución que ustedes están planteando va a paliar una buena parte posiblemente y ojalá que lo logren. Todos queremos que lo logren. Todos queremos que lo logren, Claudia. Lo que pasa es que siento que hay una cultura como de que el costarricense en una buena parte, especialmente del occidente, sienten que tener un carro es estatus, es caché. Los cambios de paradigma, digamos, los cambios culturales no se dan en 4 años. Y eso, digamos, nosotros somos realistas. Pero nosotros siendo realistas, justamente lo que queremos es generar esos detonantes, esos proyectos que nosotros consideramos que pueden realmente ser detonantes, catalizadores, para que un proceso de más a largo plazo se pueda dar. ¿El tema de la burocracia? ¿Qué quieres que te diga eso? La burocracia existe. En algunos casos, vamos a ver, la burocracia no es que sea mala per se. Lo que necesitamos es que sea eficiente, que entienda de priorización y que entienda de procesos y agilización. ¿Pero usted le teme? Como project manager, ¿le teme a que le impacte aún más en su tiempo? Usted tiene muy poco tiempo, tiene 4 años. Y proyectos sumamente ambiciosos, primera dama. Yo creo firmemente, primero, pues temor no, vamos a ver, lo que uno hace cuando uno ve un proceso de cara a una gerencia de proyectos es entender en dónde están los riesgos. Más que temores es, ok, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los puntos en donde nos podemos atrasar? ¿Y cómo vamos a generar una estrategia para agilizarlo? Entonces esa es la manera en la que estamos trabajando. A veces el temor más bien lo que puede hacer es paralizarte. Nosotros lo que necesitamos es ser realistas y entender en dónde están nuestros posibles cuellos de botella y qué vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades y de las posibilidades que tenemos en 4 años para agilizarlos. Y ahí es donde nos estamos intentando mover lo más rápido posible. Muchas gracias. No me quiero ir sin hacerle esta pregunta. Y es la última, con un sí, con un no o con aún no sé. Usted, de ser exitosa en esta administración, ¿consideraría lanzarse para una posición pública en el futuro cercano? ¿Sí? ¿No? ¿O todavía no lo sabe? Voy a saltarme el protocolo y te voy a decir no lo he pensado. No lo he pensado. Estoy enfocada en lo que estamos haciendo. Estamos arrancando. Creo que me atrevo a decir que hemos arrancado a buen paso. Y eso requiere ahorita no solo de mis energías, creo que de las energías de todo el gabinete. Gracias, Claudia. Con muchísimo gusto.